Gonzalo Taboada, politólogo, ¿Cómo estás? integrante de la sastrería, haces trabajos también en conjunto con la consultora 3.0. Efectivamente. Pregunta, ¿estoy exagerando volatilidad política? No, para nada. Para nada. Para nada. Disculpa, pero te interrumpo antes que... porque lo importante es escucharte a vos. Pero a ver, acuerdo con Donald Trump. Sí. Volatilidad económica, acuerdo político, baja la volatilidad política. Recientemente, Scott Bessent dijo, le voy a mandar un swap, no le voy a mandar plata. Volatilidad política, volatilidad económica. ¿Por qué? Porque los demócratas le dijeron, ¿qué? ¿No tenemos presupuesto aprobado en Estados Unidos y le vas a mandar plata a Argentina? Bueno, y en Argentina con esta promesa. Y ahí sí te escucho. Mira, en Argentina muchas veces se habla de que en 20 años no cambia nada, en 20 días cambia todo, estos años perros que vivimos en Argentina. Esa aceleración de por sí del tiempo, en el último tiempo, en este año, tuvo una aceleración casi al cuadrado, digamos. Un día es una semana parece un mes, y un mes, que es lo que nos queda hasta las elecciones, parece una eternidad, Sí, sí. ¿no? Si vemos que en ese contexto de una eternidad por delante ya se quemaron muchas de las opciones o casi todas las opciones de generar confianza en el gobierno y sobre todo en el sistema, en el modelo económico del gobierno, uno se pregunta, ¿no? Digamos, ¿cómo se transitan estas próximas semanas de altísima volatilidad con la política totalmente en un sentido opuesto y opositor al gobierno nacional? También lógicamente, porque estamos en campaña. Entonces, volatilidad económica, volatilidad política, generan un rum permanente que el gobierno lo está sufriendo, ¿no? Digamos, más allá de candidaturas puntuales. Le entraron las balas, ¿no? Ya le entraron. No solamente hay un gobierno que se está desangrando, no, más allá de la figura que puede ser un poco fuerte, lo vemos incluso en la opinión pública, vemos como el deterioro que se venía concretando a partir de marzo, abril principalmente, en los últimos 2 meses aceleró bestialmente ese Ahora, deterioro. te interrumpo con esto y me respondes en términos políticos. Sabemos que una parte de la economía trabaja con un concepto que es psicológico, que son las expectativas. Sí. Entonces, y ahí vienen los economistas, propensión marginal a consumir, invertir, lo que fuera. Ahora vamos, quédense tranquilos, vamos al llano, ¿no? Pero las expectativas cayeron. Totalmente. Sí. Al caer las expectativas, empieza lo que vos decís, el rum, este ruido, este tipo de interferencias. Pero en ese escenario, choca, viste, dos bloques que están chocando, choca con otro bloque que veo que hay una parte importante de la población que dice, bueno, yo no quiero el kirchnerismo. Creo que la población está diciendo, bueno, pero que el eje de campaña sea contra el kirchnerismo no es lo que buscamos, y ahí te escucho. Sí, a ver, el gobierno nacional tiene una lógica de campaña que incluso hasta hace no mucho, hasta la campaña de la provincia de Buenos Aires, hasta la elección de la provincia, mejor dicho, era claramente kirchnerismo, nunca más. A partir de ese momento cambió y ahora es la libertad avanza o la Argentina retrocede, Sí. ¿no? Y en esa Argentina retrocede engloba al kirchnerismo, al peronismo, a las alternativas que no son el oficialismo que encabeza Javier Milei, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las expectativas económicas son apartidarias, más allá de alguna pertenencia y algún posicionamiento que incluso puede ser el argumento que un votante necesita para decir puede haber problemas de corrupción, puede haber problemas de económicos, pero yo voto esto porque no quiero aquello, ¿no? El problema es que cada vez funciona menos. Ah, ¿sí? Cada vez funciona menos. Y el problema también pasa en que las personas que se desactivan, los votantes que se desactivan o que dudan de votar, por ejemplo, al gobierno nacional, no es que están encontrando una alternativa en otro lado, digamos. Muy probablemente el votante que tenga dudas va a optar por no ir a votar, en vez de votar alguna alternativa aparte, digamos, del gobierno nacional. Entonces ese escenario genera incluso un problema para los estudios de diagnóstico y de opinión pública, porque evaluar el ausentismo es muy difícil. Es difícil. Muy sí. difícil. Y el que no va a votar, que Sí. tiene una cultura de varias elecciones, ¿no piensa también el no votando a quién favorece?
Yo creo que ese cálculo... ¿No lo hacen? Yo creo que ese cálculo lo hacemos... Los analistas los y los periodistas. Los sobregirados, te diría. Sí, porque hay mucho de ese votante que toma la decisión ese mismo domingo. Sí. Ese mismo domingo duda, voy, no voy, bueno, quizás voy a la tarde y quizás son las 3, 4 de la tarde y dice, bueno, no sé, no voy. El que no tiene vocación de ir a votar o una decisión de ir a votar en la previa, difícilmente se active mucho más cerquita de la elección. Bueno, y para ir a los gráficos que ustedes han presentado, lo tienen acá, lo vamos a ver en instantes, vamos a hacer una secuencia. Sí. Libra, Españolo. Sí. Sí, hay otros temas, pero para hacerlo más breve. José Luis Espert. ¿Qué impacto sociológico, que no lo hagas en términos complejos, provoca en la población? ¿Ya descreo de todo? Mirá, te sumo una más. Dale. Tenemos Libra, tenemos volatilidad económica y iba a agregar más. las bandas que se establecen con el la acuerdo política cambiario. económica. Y La quema de dólares, Sí. la reserva. Hay muchos temas, pero digamos en términos generales, bueno, Sí. la economía, a ver, si vos vas a mirar varios gobiernos, le pasó a Macri, Sí. le pasó a Alberto Fernández con Sergio Massa, le pasa a Javier Milei, bueno, tipo de cambio, ha corrido. Esta inflación es menor que las anteriores, pueden decir hasta ahora, Sí. pueden decir eso. Entonces, digamos con estas variables. Ahora, surgen estas fotografías, estos flashes, y dicen, uy, con otros signos se repiten los flashes. Y con un agravante. Javier Milei llegó al gobierno con 2 promesas. Ordenar lo económico y terminar con los curros. Agenda económica y corrupción. Con el caso Libra, la gente empieza a dudar si hay corrupción en el gobierno. Con el 3% de Carina confirman que hay corrupción en el gobierno. En términos no judiciales, en términos de opinión pública, lo menciono. Y agenda económica empieza con problemas también a partir de abril de este año, que se empieza a agravar y los últimos 2 meses se termina consolidando como un grandísimo problema. Lo tenemos ahí, lo presentaste ahí. Agenda económica, 41,7, y le voy a pedir al señor director, ahí está, me lee el pensamiento el director del programa, lo puso como final. Fíjate ahí, corrupción, se lo voy a comentar a todos los televidentes, 43,3 primera prioridad. Pobreza, segundo, 18%. Inflación, 10,3. Te estoy spoileando tu explicación, pero teníamos antes de las elecciones de Milei que la inflación era un problema muy, muy importante. El principal problema del país. El principal problema. Desocupación, 5,6. Bajos salarios, 5,6. Tarifa, 2,2. Y después viene educación e inseguridad. Bueno, vamos con el tema agenda económica. Inflación es un tema que, como vos planteás, en las elecciones del 23 era el principal problema y a partir de que la inflación empieza a bajar como problema, empieza a bajar, digamos, como su percepción, pero no deja de estar ahí latente, ¿eh? No es un problema que se haya evacuado ni resuelto de la ecuación. Después, ¿cuál es la novedad? La novedad es que el problema, la percepción del principal problema de pobreza o de desocupación o bajos salarios es una problemática que va en aumento. Pero la novedad de esta última versión del estudio de que tienen los argentinos en la cabeza, que hacemos en la sastrería junto a Gila Bilker, de 3.0, es que por primera vez el problema de corrupción le gana a lo que es agenda económica en su conjunto, ¿no? Es cierto, la agenda económica es una conjunción de distintos problemas, por lo cual tiende quizás a diluirse, pero cuando uno lo agloba, hoy marca que un 41,7, agenda económica es el principal problema, 43,3, corrupción. Corrupción que siempre tiene una base de gente que manifiesta que es un problema, por lo general personas antiperonistas, y que a partir de Libra empieza a sumar votantes del peronismo que manifiestan que la corrupción es un problema, lo cual hace que se dispare, porque no deja de tener la base de gente que lo señala como problema y se le suma un caudal muchísimo mayor. Si te parece, pasamos rápido algunas imágenes que son el hilo conductor de lo que ustedes trabajan. Independientemente de que se haya ajustado o no en el último tiempo, esto se lo preguntás, no sé el tamaño de la muestra, pero ¿cuál fue el tamaño? Es nacional, es nacional. Bien, perfecto. Este mes usted, y voy al rojo, 26,2, tuvo que endeudarse para cubrir gastos mensuales. Para cubrir gastos mensuales. Estoy cambiando el tono de voz. Vamos por el color rosa, el 21,2. Tuvo que utilizar ahorros para cubrir gastos mensuales.
Y después entramos el que pudo ahorrar, un 23%, y tenés al que no le sobró para ahorrar. Dicho todo esto, hay una siguiente, ¿no? A ver si tenemos otra placa que está enganchada. Sí. El 50% de la gente llega a fin de mes. Y de ese 54, mitad puede ahorrar, mitad llega justo. El otro 50% no llega a fin de mes. La mitad de ese 50% come ahorros para llegar a fin de mes y la otra mitad, que es un cuarto del país, se endeuda. Bien, vamos al endeudamiento. El problema es que dentro de ese cuarto que se está endeudando, tenemos hoy por hoy un 57,4% que tiene la certeza de que no va a poder pagarlas. No creo que pueda poder pagarlas. Y el 36% manifiesta duda respecto a si va a poder pagarla. Y esto va en aumento, Gustavo. Entonces, el problema, los clivajes políticos... Discúlpame, vamos de nuevo para que la gente lo retenga. Bien. De la torta general, la mitad... Mitad de la población puede llegar a fin de mes. Cubre y lleva los gastos. Después vemos... Mitad no. Mitad no puede. Esa mitad que no puede, ¿qué parte se endeuda? La mitad de esa mitad, un cuarto de la población. Y ese cuarto que se endeuda llega a una situación que dice no creo que pueda pagarla. Exactamente. O sea que todo está atado a las expectativas de tener trabajo futuro. Ese es el problema. Los clivajes políticos funcionan hasta cierto punto. Bien. Cuando aprieta lo económico, cuando aprieta el bolsillo, los argumentos de la política terminan quedando un poco flacos, ¿no?